Nos vamos ahora, como decía Ciro, a la capital de la provincia. Está Juan Pedro Aliar trabajando en vivo. Estamos en el Tribunal Electoral de Santa Fe con el escrutinio definitivo. Hola Juan Pedro, buen mediodía para vos. Hola. Ciro, Analía, ¿cómo les va? Buen mediodía. Estamos en la capital de la provincia de Santa Fe, en el edificio del Tribunal Electoral. Se está en este momento escrutando la última mesa de un escrutinio definitivo que duró prácticamente una semana. Esa mesa que ven ahí es la mesa número 7606 y forma parte de las 5 mesas que el PRO impugnó en la localidad de Tartagal, en la provincia de Santa Fe, obviamente, y que se está haciendo el recuento definitivo en este mismo momento. Ahí están. Las pueden ver a las boletas de diputado. Recién acaban de terminar con la de la categoría a gobernador. Estas 5 mesas están impugnadas por el PRO y el Tribunal Electoral dio lugar a que se vuelvan a contar. Hubo un conflicto en esa localidad, en un colegio en el cual no pudieron entrar, según nos dicen los representantes del PRO, los fiscales de ese partido, y quienes entraron como fiscales del PRO, en ese caso, habrían sido, según la denuncia de este partido, del Frente Progresista Cívico y Social. Es mucha atención lo que se vive aquí, más o menos para que tomen dimensión, para poder graficarlo en términos de juegos de mesa. Por ejemplo, es como un tej. Para el que jugó el tej, en mucha estrategia o una batalla naval, bueno, así se vive, con mucha atención, paso a paso, detalle a detalle. Es lo que se está tratando de cuidar de un partido y de otro. En esta mesa hay integrantes del Tribunal Electoral y fiscales de cada uno de los partidos. Según podemos averiguar, el PRO no va a reconocer el resultado, cual fuera el resultado de este escrutinio definitivo. Me dicen, independientemente de que se pueda revertir este resultado y que definitivamente termine, según este escrutinio definitivo, ganando la elección el PRO, Miguel del Cel a la cabeza, el PRO va a impugnar, no va a reconocer el resultado de este escrutinio definitivo, ya que no se cumplió con su pedido de abrir mesa por mesa. Eso es lo que nos han dicho los integrantes del PRO aquí presentes. En minutos vamos a hablar con ellos. Pero lo que está sucediendo ahora es el escrutinio definitivo de las últimas 2 mesas de la localidad de Tartagal. ¿Cuáles son los pasos? Ahora se están contando, como ustedes pueden ver, la categoría de diputado. Una vez que se termine de escrutar absolutamente todos los votos que están aquí dentro de esta urna, se va a firmar un acta de la urna y posteriormente el Tribunal Electoral va a pasar a computar los datos y los votos. Una vez que termine eso, que es la última mesa, lo que va a hacer el Tribunal Electoral es notificar a los apoderados de cada partido de cuál es el resultado definitivo. Los apoderados a partir de ese momento van a tener un plazo de 24 horas para hacer observaciones. Y el último proceso legal es el que está estipulado en el artículo 121 del Código Electoral. Es una audiencia de proclamación de las autoridades electas en las 5 categorías. Ese resultado es el que el PRO impugnaría ante la justicia, es decir, van a agotar todos los pasos jurídicos para tratar de revertir esta situación. Ahora, Juan Pedro, ellos dicen desde el PRO que van a impugnar el resultado, que se van a quejar porque no se abrieron todas las urnas, pero ¿encontraron alguna otra irregularidad ahí, en este momento, los fiscales o quienes están de cada partido? En estas urnas, en particular, voto a voto, no han encontrado una irregularidad. Sí, la han encontrado y por eso fueron impugnadas en el momento de las elecciones, en el cual no pudieron ingresar, según dicen del PRO, los fiscales pertenecientes a ese partido. Eso es lo que dice el PRO. También el argumento es que de las mesas que se han abierto, que son en total las mesas de la provincia de Santa Fe, más de 7.600. Las que se han abierto, las que el Tribunal Electoral ha dado lugar para que se abran, son un poquito más de 300. En esas 300 mesas, lo que dicen, y nos están pidiendo que hagamos silencio, y lo vamos a hacer. En esas 300 mesas que se han abierto para hacer el recuento de votos, el PRO habría sacado una diferencia, habría sumado votos. También lo hizo el Frente Progresista Cívico y Social, y también lo hizo el Frente para la Victoria. El tema es que, según el PRO, el partido o el frente que más votos sacó de diferencia en esa suma de votos fue justamente el PRO. Por eso insisten en abrir mesa
por mesa y por eso van a impugnar el resultado definitivo, sea cual fuera el resultado que se va a conocer hoy por la tarde-noche, cuando definitivamente se terminen de computar los datos del escrutinio definitivo. Juan Pedro, bueno, lo que marcás allí y lo que estamos mostrando son los momentos de tensión de este resultado con final abierto hasta el final, de final abierto incluso hasta el último día, la última urna que se está contabilizando a requerimiento de los fiscales de los partidos. Si no reconoce el resultado, esa es la pregunta, ¿qué es lo que pasa con la elección? Y esto también lo vamos a terminar de aclarar para aquellos que quieran entender de qué se trata y qué pasa con todo esto. ¿Por qué? Porque si una de las fuerzas impugna, una que tiene una diferencia exigua, no reconoce el resultado de la elección, bueno, la desorientación de muchos se hará presente. Ya que estamos, lo sumamos a Sergio en este tema. ¿Tenemos o no, Sergio? ¿Cuándo vamos a saber cuál es el gobernador sin que haya impugnaciones o todo? No, el gobernador electo se va a anunciar en los plazos que mencionaba Juan Pedro. Esta tarde seguramente el presidente del Tribunal Electoral, el doctor Roberto Falistoco, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, va a anunciar el resultado definitivo. Ese es el resultado por el cual el gobernador electo de la provincia de Santa Fe ya está fijado por la justicia electoral. Hay 24 horas para las impugnaciones que va a hacer el PRO. Está bien. Ya el PRO tiene 40 actas que firmó en disconformidad por urnas que pidió abrir y que no fue permitido por parte de las autoridades electorales. Pero para abrirlas había que fundamentarlo y no lo pudieron hacer. Exactamente, ellos dicen había que abrirlas por diferentes irregularidades y no se abrieron. Claro. Y hay 24 horas para presentar. También lo que está pidiendo el partido de Mauricio Macri son los 4.500 policías que no votaron. Todas estas cuestiones van a tener que resolverse en la justicia electoral. Pero el veredicto, el resultado es el que da el Tribunal Electoral esta tarde cuando se oficialicen los datos que están terminando de contar en esta última urna. A pesar de estas denuncias del PRO que quiere hacer, a pesar de estas quejas, o sea, el gobernador ya está, cuando lo digan, el gobernador ya está, no se cambia. Exactamente. A ver, el Tribunal Electoral después va a tener que resolver sobre esas impugnaciones, sobre esos pedidos de apertura que hará el PRO. Pero el anuncio oficial es el que se va a dar a conocer esta tarde, salvo que exista algún otro inconveniente que nosotros desconocemos. Esa es la definición y la ratificación, ¿no? Ahora, es un punto complejo al que hemos arribado, Sergio, por el daño institucional y hasta democrático. ¿Sabés cuál es el problema, Ciro? Que es la estrechísima paridad que va a existir en cuanto al resultado final, digamos, ¿no? Antes, cuando podía haber este tipo de cosas, uno no las consideraba o no las tenía en cuenta porque la diferencia era mucho más importante en cuanto a cantidad de votos entre el primero y el segundo. Es más, ayer, cuando se terminaron de contar los votos del departamento Rosario, Virginia Grisolía, la candidata a concejal del Frente de la Izquierda, estuvo a 375 sufragios de acceder a una banca al Consejo Municipal. Por eso es tan importante el escrutinio definitivo, porque entre otras cosas resuelve cargo legislativo como un concejal en la ciudad de Rosario. Y en este caso, lo que está resolviendo en definitiva el escrutinio definitivo es la elección a gobernador, más allá de la tendencia que dio el escrutinio provisorio y más allá de las tendencias que habían dado las mesas testigos de los diferentes espacios y frentes políticos. Bueno, lo que vemos, Sergio, es que no se confirma no se confirma la tendencia que anunció el sistema de mesas del Frente Progresista, porque daba medio punto y no se alcanzó ese medio punto hasta ahora. La verdad, como dijimos el domingo 14 a la noche, está en estas últimas urnas que se están terminando de escrutar allí en la capital provincial. Habrá que ver, digamos, después las definiciones por parte de cada uno de los referentes y de los candidatos. En el socialismo ya se está festejando la tendencia que sería irreversible, entonces que terminaría con Miguel Lifchis al frente de la gobernación. Vamos a volver a Juan Pedro, que está ahí en el lugar. ¿Cómo está la cosa por ahí? Recién pedían silencio. Sí, Analía, en torno a lo que decía Sergio en cuanto a las tendencias, es muy llamativo, llama mucho la atención cómo desde uno de los frentes, el Frente Progresista Cívico y Social, están convencidos, la convicción de que hay una diferencia de alrededor de 1.600 votos a favor de Miguel Lifchis. Sin embargo, del PRO hablan de una diferencia sumamente exigua de tan solo 140 votos. Es decir, 10 veces menos. Es
Una palabra, claro, hay una palabra de un lado y del otro. De todas maneras, el resultado, los números que valen, que son valederos, son los del Tribunal Electoral, son los que va a dar a conocer durante la tarde de hoy el Tribunal Electoral. Aquí tenemos, vamos a tratar de hablar con él, al candidato a senador por el PRO, Agapito Blanco, que está trabajando, y lo vemos muy intensamente, en este contexto del escrutinio definitivo. Agapito, ¿por qué primero estas mesas, que son las últimas, que pertenecen a Tartagal, por qué el PRO las impugnó? Bueno, el día de la elección, aproximadamente a las 7:30 de la mañana, se presentaron en estas 5 mesas 5 personas que decían ser fiscales del PRO. Cuando a las 8:15, 8:30 llegan los fiscales del PRO, no los dejan entrar. O sea, no dejan que se acrediten a las mesas, porque teóricamente ya estaban los fiscales del PRO. Se hace una presentación judicial, se hace una denuncia en el Tribunal Electoral y se hace una denuncia penal. Recién a las 14:30 horas se logró que con la fuerza pública esas 5 personas salieron y se reemplazaron por los fiscales nuestros. Independientemente de cuál sea el resultado de este escrutinio definitivo que se está realizando en este momento, ¿estas mesas las van a impugnar desde el PRO? Nosotros estas mesas las vamos a impugnar porque como bien vos decís, independientemente del resultado, nosotros lo que entendemos que hay una clara evidencia de que se intentó manipular el escrutinio. Perdón, no el escrutinio, se intentó manipular el comicio en estas 5 mesas. En consecuencia, cualquier anomalía se pudo haber registrado en esas horas que no tuvimos nosotros fiscales. Del Frente Progresista están hablando de una diferencia, una tendencia que marca, una diferencia de 1.600 votos aproximadamente. ¿Ustedes tienen la información de que esa diferencia es mucho menor? Nosotros nos basamos en cosas básicamente concretas. De las 7.600 mesas que participaron de esta elección, solamente nosotros logramos que nos permitan abrir, o sea, que podamos acceder al interior de la urna alrededor de unas 500. Esto significa que en esa proyección de 500 urnas que logramos poder abrir, recuperamos casi 2.000 votos, o sea, 2.000 votos a favor nuestro. También recuperó el Frente Progresista y también el Frente para la Victoria. Exactamente, en esas mesas había votos que se recuperaron para el Frente Progresista y para el Frente para la Victoria, pero la diferencia es a favor nuestro de casi 2.000 votos. Si a eso nosotros hacemos la proyección que ya teníamos de antes, cuando habíamos escrutado el 100% de nuestras mesas testigos, que nos daba 700 votos arriba, nosotros seguimos manteniendo esa diferencia. Si nosotros estamos convencidos de que si se pudieran abrir las urnas, si nos dan la razón para abrir las urnas, estaríamos por encima del Frente Progresista por lo menos 700 votos. Analía, Ciro, Sergio, los está escuchando el candidato Agapito Blanco. Agapito, gracias por ceder a las preguntas desde un momento y un lugar tan tensos como este. La primera cuestión que queríamos consultarle es cómo se argumentó la apertura de urnas y por qué no se hizo extensivo a todas las urnas y sí a algunas y a otras no. ¿Qué es lo que no pudieron demostrar? Claro, en realidad hay dentro de los certificados de escrutinio hay distintos tipos de anomalía, que pueden ser distintas confección por distintas viromes, borratinas, diferencias en las sumatorias, diferencias entre los certificados de los distintos fiscales, diferencias entre el certificado de nuestro fiscal con el acta de escrutinio de la urna del día de la elección. Hay infinidad de circunstancias por las cuales nosotros podemos argumentar para que esa urna se abra. Lo que sí tenemos que tener claro que nosotros desde el primer día, inclusive antes de que se iniciara el escrutinio definitivo, planteamos que habría que abrir todas las urnas. ¿Por qué? Porque independientemente del resultado, independientemente de lo que se pueda recabar del acta del escrutinio, del acta de esa urna, también hay una realidad. Si nosotros sabemos o entendemos que en las urnas que no se han abierto también hay diferencias a favor nuestro, nosotros por una cuestión de práctica tenemos que intentar abrir la mayor cantidad de urnas posibles, independientemente del número que tenga esa urna. Entonces necesitamos argumentar distintas circunstancias que son evidentes a partir de esas actas, incluso si hubiera alguna tendencia negativa o positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos venís abriendo o venís viendo distintas actas en las cuales tenés una tendencia a favor, en contra de más, menos, 5, 10%, y de repente aparece un acta que tiene una diferencia de un 40%, se sobreentiende que hay una tendencia que puede ser
negativa positiva. Esa tendencia también amerita que esa urna se abra. Lo que nosotros decimos que obviamente hay una infinidad de urnas que no pudimos abrir porque no teníamos, más allá de la argumentación de la tendencia, había una negativa por parte de las autoridades a abrir indiscriminadamente la cantidad de urnas que nosotros queríamos abrir. Por todo esto consideramos que es evidente que hay una manipulación del escrutinio tendiente a negarnos sistemáticamente la apertura de todas las urnas, ya habida cuenta de que nosotros entendemos que si se abrieran todas las urnas como la sociedad lo está demandando, el resultado sería ampliamente favorable para el PRO y en este caso para Miguel del Cel. Ahora, parece ser que la cosa no se va a modificar y bueno, es más desde el Frente Progresista ya hay algunos festejos en las redes sociales. ¿Qué va a hacer de acá más el PRO, más allá de todo lo que usted recién mencionaba? Claro, no nos olvidemos que inclusive cuando el día de la elección, siendo creo que eran las 21:30, no llegaba al 20% de las mesas escrutadas, el Frente Progresista se proclamó ganador. O sea que hay una intencionalidad de manipulación no solamente de los resultados del escrutinio, sino en términos mediáticos de argumentar esta manipulación a partir de unos números que en principio a nuestro modo de ver son irreales. O sea, este festejo se ha venido reiterando dentro del Frente Progresista antes de que se comience o que se terminara el escrutinio provisorio y obviamente durante el escrutinio definitivo. Tenemos que tener en cuenta que independientemente de que en breves minutos se va a terminar de completar el escrutinio definitivo, todavía hay que esperar la resolución y el acta definitiva de los números por parte del Tribunal Electoral y hay 24 horas para hacer las impugnaciones del caso. Claro. Nosotros ya hemos presentado una cantidad de impugnaciones, no solamente por estas 5 mesas que estoy diciendo, sino por otras urnas que a nuestro modo de ver debían haber sido abiertas y que no fueron abiertas. Entonces, con todos estos elementos tenemos sobrados motivos para pedir nuevamente que se abran las urnas, que se cuente todo y también tenemos en términos de nuestra proyección que el PRO es claramente ganador de estas elecciones. Le voy a preguntar, en base a lo que acaba de mencionarnos, que hay o que hubo manipulación del escrutinio definitivo, lo cual ya es una denuncia de por sí gravísima la que acaba de hacer en esta pantalla. ¿Ustedes van a desconocer lo que diga el Tribunal Electoral? Nosotros lo que vamos a seguir planteando, como lo hicimos inclusive antes de que se iniciara este proceso, la necesidad que tiene no solamente el espacio político nuestro, sino la población en sí misma, sí, de que para que sea legitimado el próximo gobernador debe haber una apertura de todas las urnas. Bien. Yo lo que interpreto, lo que infiero por todo este proceso que se ha llevado dado, es que no ha habido una voluntad expresa por parte del Tribunal Electoral de permitirnos abrir la cantidad de urnas que nosotros hemos pedido que se abran. Y de hecho esa diferencia entre las urnas que se abrieron y las que nosotros pedimos está claramente justificado por todas las actas que hemos ido labrando en todo este proceso de escrutinio definitivo. Bien, muchísimas gracias, Pedro. No sé si querés hacer, Juan Pedro, alguna pregunta más desde ahí. Sí, entonces, ¿qué van a hacer? Porque, ¿qué pasa si el Tribunal Electoral no da lugar a que se abran todas las urnas y define que el escrutinio definitivo, el resultado del escrutinio definitivo es determinado y que no le beneficia al PRO? ¿Qué van a hacer? ¿Van a impugnar ese resultado? A ver, nosotros queremos dejar en claro una circunstancia. Nosotros creemos que es necesario para legitimar, al próximo gobernador que se abran todas las urnas. Independientemente del resultado que se dé en las próximas horas, independientemente, ¿qué quiero decir con esto? Que es probable que este resultado nos dé favorable a nosotros. Me parece que para que el próximo gobernador, sea del signo político que sea, tenga legitimidad para la población, deben abrirse el 100% de las urnas. Insisto, por más que el resultado nos dé favorable. ¿Y si no se abren? Esa es la pregunta. Continuaremos con las presentaciones judiciales en la justicia ordinaria tendiente a que se abran las urnas. Bien, muchísimas gracias. Agapito Blanco, entonces candidato a senador. Miren, perdónenme, pero se está cerrando en este momento el escrutinio definitivo de la última mesa, la 7606. Faja de seguridad es lo que cierra la urna. Me dice, perdónenme, usted es fiscal de... El Frente Progresista. Frente Progresista. Al contrario de lo que decía el señor, la urna se volvió a abrir entre tantas otras. Las urnas que no se abren son porque no tienen elementos ningún documento para validar que hay una necesidad de apertura de urna. Las que se abren
insisten en abrirla y siguen manteniendo los mismos resultados que el acta tiene, que los certificados de escrutinio del propio PRO tienen y que el certificado de escrutinio de las autoridades de mesa tienen. Así que seguimos en esa tendencia. Acá tenemos un ejemplo de actas modificadas que abrimos y cambiaron los valores. O sea que verdaderamente hay diferencia cuando se abren. Muchísimas gracias. Eso es lo que nosotros queríamos demostrar también, ¿no? Cómo se vive en este lugar. De un lado y del otro, del fiscal de un frente y del fiscal del otro, tratando de comprobar cada detalle. Y así se va a vivir en las próximas horas y como se está viviendo desde hace prácticamente una semana en este edificio del Tribunal Electoral. Se están llevando la urna, la última, el escrutinio definitivo. Perdón, aquí queda una más, que se está escrutando también en simultáneo. ¿Queda una más? Me dicen, queda una más. ¿La última? La última mesa, bien, la última mesa se va a empezar a escrutar en unos minutos nada más, pero ya está terminando el escrutinio definitivo aquí en la capital provincial. Gracias, Juan Pedro. Gracias, completísimo el informe con nuestro enviado especial en la capital provincial. Y esto que decidimos que había que cerrarlo porque si no se iba a entablar una discusión mediática. Así hasta la medianoche, claro. ¿Viste? No hay diferencias, si hay diferencias, acá está el acta donde hay diferencias, acá no hay diferencias. Pero como dice Sergio, bueno, hoy va a estar el nombre del gobernador y de allí en más la justicia electoral tendrá que determinar qué fue lo que pasó, pero lo que sí es que no va a borrar el nombre del gobernador que va a estar hoy. No, porque es la autoridad la que define, en lo judicial vos lo decías, quién será. Y nadie más. Y si no se abrieron más urnas es porque no hubo argumentaciones, esto es lo que dice el tribunal, claro. Aunque haya todavía una fuerza disconforme, que es la del PRO. Claro, la diferencia es tan mínima que por supuesto que bien vale este planteo.